fase corta. Este medicamento se habla o los estudios dicen que entre más temprano se comience a dar este tipo de medicamentos, las complicaciones van a llegar un poco más tarde. Aquí les vuelvo a repetir, esta patología no tiene cura, no vamos a salvarle la vida al paciente. Lo único que se va a hacer es darle una mejor calidad de vida para que el paciente no tenga un deterioro ni tan severo ni tan rápido, que a lo mejor pueda sobrevivir un poco más después de los 30 años de edad y no ser parte de la estadística de que cualquier paciente con Duchenne no sobrevive de estos 30 años. Ya dijimos que la principal causa de muerte van a ser las complicaciones cardíacas que se presenten por la destrucción y por la falta de remodelación del tejido cardíaco. Es lo que hace que tenga falla el corazón, que deje de latir y que el paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Esta pauta ha demostrado estabilizar la funcionabilidad motora de 6 meses a 2 años en promedio. Entonces, significa que si al paciente se le da medicamento, de la esperanza de vida que tenía antes del medicamento, se pueden prolongar hasta 2 años más. Los beneficios a nivel cardíaco se ha demostrado que son un poquito menos evidentes. Este tipo de medicamentos son más benéficos para la destrucción o para el deterioro del músculo liso y del esquelético. El cardíaco sí lo hacen, pero no muestra tantísimos resultados como se esperaría. El tratamiento debe iniciarse entre los 4 y los 6 años. ¿Por qué hasta los 4? Bueno, porque si ustedes recuerdan, habíamos quedado que en el caso de distrofia muscular de Duchenne no podemos diagnosticarla antes de los 3 años porque no hay otro dato clínico que nos haga sospechar que el paciente tiene Duchenne hasta que lo veamos que no puede caminar cuando ya debería estar caminando. Después de estos 4 a 6 años que se realice el diagnóstico y que se empiece el tratamiento, depende mucho del paciente y de la familia, por supuesto, la progresión clínica y también el peso del paciente. Si este paciente no conforme de que tiene una destrucción de su tejido muscular y ya no hay remodelación muscular, no está teniendo una dieta adecuada, pues el paciente va a caer en un estado de desnutrición y después va a caer en un proceso que se conoce como emaciación. La emaciación, perdón, va a ser un proceso de destrucción masiva de tejido muscular, en donde no solo es la destrucción por Duchenne, sino también por el estado grave de desnutrición en el que el paciente se encuentra. Cuando nosotros estamos en un periodo prolongado de ayuno, después de que se acaba la glucosa pura por alimentación, se empieza a ocupar glucógeno proveniente del hígado. Una vez que se acaba ese glucógeno proveniente del hígado, el cuerpo empieza a utilizar energía a través de los músculos y de la grasa. Entonces, cuando se acaban estas fuentes de requerimiento energético, el cuerpo empieza a autoconsumirse para seguir subsistiendo, aunque eso signifique que se destruye una buena parte del tejido muscular en el proceso. Y este proceso como tal se le conoce como emaciación. Y como les decía, si esto se le suma a Duchenne, pues nada más imagínense cómo va a quedar ese paciente. Ahora, hablando de la fisioterapia y de la actividad física, es muy importante el tratamiento fisioterapéutico en el paciente con distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el tratamiento se va a basar principalmente en ejercicios de estiramiento muscular para favorecer que el músculo al tener movimiento no se deteriore. Recuerden que cualquier parte del cuerpo que no se utilice se atrofia. Todo nuestro sistema tiene una función en específico y cualquier estructura orgánica que no se utilice para lo que fue diseñada va a tener atrofia. Y eso, por supuesto, incluye a los músculos. Hay que mantener un rango adecuado de movimiento y de simetría. Si ustedes se dan cuenta, revisen sus zapatos, pero la suela de sus zapatos se gasta más de un lado que del otro. Eso significa que aparte de tener problemas con el equilibrio y con la sustentación de su peso corporal, también están teniendo problemas de sustentación y eso va a decir que su cuerpo no tenga la capacidad de cargar de forma pareja. Y eso a largo plazo va a terminar haciendo que duelan las rodillas, que duelan los talones y que termine doliendo la espalda. Bueno, pues en un paciente con distrofia muscular de Duchenne esto es mucho más complicado, porque aparte de que no tiene la capacidad de cargar como debería, también está teniendo graves problemas para poder desplazarse. Y eso termina generando que tenga asimetría en sus extremidades. También el fin del tratamiento es prevenir las contracturas. Se habla de que uno de los mejores ejercicios que se puede realizar con un paciente con Duchenne es la natación. ¿Por qué? Porque no es de impacto. No genera impacto, no genera lesión en las articulaciones, pero sí genera reforzamiento en la masa, en la fuerza muscular y previene precisamente estas contracturas, que estas contracturas múltiples van a ser lo que termine generando que el paciente presente dolor.
En el caso de la órtesis y de la cirugía ortopédica, ¿a qué edad dijimos que los pacientes con Duchenne dejan de caminar? Después de los 13 años. Exactamente, después de los 13 años. Eso significa que nuestro paciente para poder desplazarse va a necesitar algún tipo de dispositivo para poder moverse. ¿Y qué tipo de dispositivo va a ser? Bueno, pues en este caso va a utilizar ya sea bastones, puede utilizar muletas o puede, inclusive son pacientes que terminan utilizando silla de ruedas. Ahora, la silla de ruedas la puede utilizar siempre y cuando no tenga alteraciones en alteraciones en lo que es la cintura pélvica. Una vez que tenga alteraciones graves en la cintura pélvica y en la cintura escapular, entonces el paciente ya no va a tener la capacidad de utilizar la misma silla de rueda y son pacientes que pues terminan postrados en cama. Y bueno, en el caso de las órtesis se emplean para la prevención de contracturas. En la fase ambulatoria se van a utilizar férulas antiequino nocturnas. ¿Por qué se utilizan estas férulas antiequino? Bueno, pues porque la destrucción del tejido muscular va a generar contracturas, sobre todo en los miembros pélvicos, y eso va a hacer que el pie se deforme. Entonces, se deben utilizar este tipo de prótesis para evitar que los pies se deformen en la medida de lo posible. Va a ayudar mucho al paciente solo en cierto punto. Llega un momento en el que estas órtesis ya tampoco son efectivas. La adaptación al dispositivo conlleva habitualmente realizar una elongación del tendón de Aquiles. Como ya dijimos que estos pacientes van a tener contracturas masivas o contracturas frecuentes, lo que se termina haciendo es generando cirugías para que su tendón de Aquiles se vuelva un poquito más largo. Porque si el tendón de Aquiles también se va retrayendo, eso va a hacer que el pie pues se vuelva equino. Y también necesitan este tipo de cirugías ortopédicas. Hablando del estado de nutrición, hay que mantener un estado nutricional adecuado, es uno de los objetivos principales del manejo de un paciente con Duchenne. Hay que monitorizar regularmente el peso, la talla y la longitud para poder entender si el paciente está perdiendo talla, si está perdiendo simetría o si se está disminuyendo la velocidad de progresión del padecimiento. En la fase ambulatoria la actividad física es reducida y el uso de corticoides va a favorecer el sobrepeso. No se vayan con la idea de que los corticoides no generan ninguna alteración. Son medicamentos que deben manejarse con mucho cuidado y con mucha precaución para evitar efectos adversos en el paciente. Uno de los efectos adversos más comunes del uso crónico de corticoides va a ser el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una sobrecarga de esteroides a nivel sistémico. Va a generar la presencia de una jiba, de una joroba a nivel de la columna cervical, va a generar estrías y va a generar un incremento progresivo del peso. Este síndrome de Cushing es secundario a un uso crónico de corticoides. Entonces, aquí le doy corticoides para que no vaya tan rápido la enfermedad, sí, pero también debo manejarlos con cuidado porque si se me pasa de corticoides, mi paciente va a tener síndrome de Cushing. Y bueno, no conforme de los problemas que va a tener con la destrucción de su tejido muscular liso, esquelético y cardíaco, nuestro paciente también va a empezar a tener problemas para deglutir. Uno de los músculos más importantes, que son los músculos que se insertan a nivel del hioides, son esenciales para la masticación. Si estos tejidos o estos músculos empiezan a deteriorarse, pues también la masticación se ve interrumpida y por supuesto la deglución. Y eso es lo que también termina haciendo que el paciente se desnutra. Hablando de la intervención cognitiva, recuerden que dijimos que el gen DSM no solamente se encuentra, el gen de la dismorfina, no solamente se va a encontrar en este tipo de estructuras musculares, sino que también se puede encontrar a nivel del cerebro. Y eso va a generar cierto deterioro cognitivo. Bueno, pues también el paciente necesita intervención cognitiva para reforzar la neuropsicología y que con esto el paciente no vaya perdiendo identidad y que tampoco vaya perdiendo capacidades cognitivas que ya desarrolló hasta el rango de edad que tenga al momento de el deterioro mismo. Y esto tiene que ver también con terapia de lenguaje, porque el paciente inevitablemente va perdiendo la capacidad de comunicarse. ¿Dudas de este tema?
No, doctora. No, ninguno. No, doctora. Ok. Déjenme les proyecto el de distrofia muscular de Becker. ¿Ya se puede ver? Sí. Ok. Y bueno, hablando de la distrofia muscular de Duchenne, también va a haber otra que se conoce como distrofia muscular de Becker. Este tipo de distrofias, recuerden que tienen que ver con la falta de remodelación del tejido muscular. Estas diapositivas no se las he compartido, No, doctora. ¿no? Bueno, entonces ahorita terminando la clase se las paso. Y bueno, les decía, entonces vamos a tener otro tipo de distrofia muscular. Esta va a ser distrofia muscular de Becker. También tiene que ver con la degeneración del tejido muscular. Es de origen genético. Va a generar discapacidad física a largo plazo, dependiendo de la gravedad del padecimiento en cada persona. El paciente progresivamente va a perder la capacidad de caminar y de desplazarse de forma autónoma. El paciente va a necesitar que alguien le ayude a desplazarse y también va a necesitar que alguien le ayude a realizar sus actividades cotidianas, pues porque la enfermedad es degenerativa y es discapacitante. También este tipo de padecimiento se va a diagnosticar en la infancia, en el periodo en el que el paciente pues debería tener la capacidad de caminar. Esta distrofia muscular fue descrita por primera vez en 1950 por el neurólogo alemán Peter Emil Becker. Por eso se llama distrofia muscular de Becker. Esta distrofia muscular es de aparición tardía. Duchenne se diagnostica a partir de los 3 o 4 años de edad. Becker se diagnostica un poco más adelante. Va a ser un desorden de carácter hereditario recesivo ligado al cromosoma X. También es ligado al cromosoma X. Significa que la mujer es portadora del gen, pero el hombre va a ser quien presente el padecimiento. Permítanme tantito. Ya, chicos, perdón. Entonces, va a ser ligado al cromosoma X, la mujer es portadora, pero el hombre presenta la enfermedad. En el caso de Becker, se han reportado algunos casos en el que la mujer puede padecer la enfermedad. Es raro, pero sí puede pasar. Es más común en hombres, pero también hay sus excepciones en el caso de las mujeres, hablando de Becker. Y bueno, va a empezar este tipo de degenere o de degeneración con los músculos esqueléticos y con el músculo cardíaco. Y progresivamente va afectando todo el organismo. Primero músculos esqueléticos y después el músculo cardíaco. El pronóstico de vida, a diferencia de Duchenne, es de 10 años más. Los pacientes con Becker pueden vivir inclusive hasta los 40 años. ¿Si alcanzan a ver en las imágenes cómo se ve el importante deterioro de la masa muscular? Sí, profe. Vean inclusive cómo comienza a cambiar la forma en la que se mantiene en bipedestación. El paciente empieza a generar este tipo de posturas para compensar el peso que tiene y evitar que se caiga. Vean esta imagen de frente. Fíjense, son los mismos pacientes que tenemos en la imagen anterior, nada más que aquí los estamos teniendo de frente. Y fíjense cómo con el tiempo inclusive va cambiando la forma en la que se dispone la cintura pélvica en relación con la cintura escapular. La edad de aparición y la tasa de progresión puede variar,
pero por lo general este padecimiento comienza a diagnosticarse entre los 5 y los 15 años. Duchenne, ¿a qué edad dijimos? A los 3 años. ¿A los qué, perdón? 3 años de vida. A los ¿A los 3 3 años, años? exactamente. Y aquí en el caso de Duchenne, perdón, de Becker, es entre los 5 y los 15 años de edad. Los problemas, también por los que va a empezar a tener mayor número de complicaciones el paciente, tiene que ver con las alteraciones del funcionamiento del músculo cardíaco. Entonces, si se dan cuenta, son muy similares, nada más que en este caso, pues el paciente va a empezar a tener alteraciones, pues un poquito más avanzado, ¿no? Por lo menos 2 años de diferencia a comparación de Duchenne. Y bueno, también en el caso de la distrofia muscular de Becker, va a ser generado por una alteración del gen de la dismorfina. Este gen de la dismorfina, ¿para qué dijimos que funciona? ¿Qué dijimos que es el gen de la dismorfina? Para la regeneración de músculo, Ajá, pero específicamente, ¿qué dijimos que hace? Genera proteína, creo, algo así. ¿Mandé? Tiene algo que ver con la proteína, ¿no? El gen de la dismorfina es para la generación de la dismorfina, pero ¿qué hace la dismorfina? ¿Es la que genera una molécula para regenerar el músculo? Ajá, ¿qué parte específica del músculo? ¿Qué parte dijimos que se regeneraban? Las células de Schwann. No. Las células de Schwann también es otro de los tejidos en donde puede aparecer esta alteración a nivel del sistema nervioso periférico. Los sarcómeros. La dismorfina ayuda a la regeneración y a la reparación de los sarcómeros. Al no existir este gen, los sarcómeros no se recuperan y eso va a ir generando destrucción del tejido muscular con un deterioro progresivo en la capacidad de contracción y posteriormente pues en la capacidad de desplazamiento. Entonces aquí tiene que ver, como lo dijimos, otra vez con el gen de la dismorfina. Este gen de la dismorfina se encuentra en el cromosoma X. Es por eso que la mujer porta el gen y el hombre es quien expresa el padecimiento. Ahora vean, aquí está esta imagen. Una variante de la distrofia muscular de Duchenne o una diferencia entre Duchenne y Becker, aparte de la edad, es el tipo de destrucción del tejido muscular. En el caso de Duchenne, ¿cómo dijimos que empezaba esta destrucción de tejido muscular? ¿Dónde comienza? Por la zona pélvica. Exactamente, a nivel de la región pélvica. En el caso de Duchenne, de Becker, este tipo de degeneración va a comenzar en todo el músculo esquelético. ¿En dónde principalmente? Puede empezar a nivel de la cintura escapular y también puede comenzar a nivel de la cintura pélvica. Duchenne siempre va a empezar de abajo para arriba. Becker puede empezar como quiera, de abajo para arriba o de arriba para abajo o todo al mismo tiempo. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. Ok. Ahora vean en la imagen qué es lo que está pasando. Nuestro paciente va a empezar a tener destrucción de los músculos de la cintura pélvica, también de los de la cintura escapular. Y fíjense cómo va cambiando la forma en la que están dispuestos los miembros pélvicos en relación con los miembros torácicos y cómo también se va generando una destrucción del tejido muscular que se encuentra a nivel del abdomen.
Si el abdomen o los músculos abdominales comienzan a fallar, vamos a empezar a tener problemas de repartición de la carga del peso a nivel de la columna. Y eso inevitablemente también va a generar alteraciones a nivel de la columna vertebral. Inclusive son pacientes que necesitan dispositivos especiales para poder corregir esta escoliosis que se va generando. La escoliosis no es el principal problema, es el resultado de esta distrofia o de esta destrucción progresiva de la masa muscular ocasionada por Becker. Y bueno, las características de esta distrofia es, dependiendo de cada paciente, es rápida, dependiendo de qué tan afectado esté el gen, y también, por supuesto, depende de si el paciente está siendo diagnosticado a temprana edad y si está recibiendo tratamiento. Entre más pronto empiece el tratamiento, mejor pronóstico va a tener este paciente. ¿Qué tipo de corticoides dijimos que se les daban a los pacientes? ¿Cuáles son esos dos? Prednisona y el de Blasacort, algo así. Exactamente, prednisona y deflazacort. Son los dos tipos de corticoides más comunes que se le dan a este tipo de pacientes. Y bueno, en este caso, nuestro paciente con Becker va a empezar a tener debilidad muscular, los músculos van a perder volumen y flexibilidad, incluso pueden presentar retracciones musculares, va a afectar los miembros pélvicos y después va a empezar a tener problemas mi paciente. De hecho, nos empezamos a dar cuenta cuando el paciente empieza a tener problemas para subir las escaleras. Hagan de cuenta que el paciente va a empezar a titubear cada que intente subir un escalón. Normalmente uno sube decidido los escalones, no sé si les ha pasado que sienten que hay un escalón de más y se les van los pies. Entonces, en el caso de estos pacientes, van a ser pacientes que inclusive puedan presentar caídas seguido por la falta de consistencia en los músculos de la cintura pélvica. Y se dan cuenta o empiezan a sospechar los papás cuando ven que los niños empiezan a subir las escaleras, pues un poquito diferente a cómo lo hacían antes. Y bueno, ¿qué síntomas va a presentar mi paciente? Puede comenzar en cualquier momento de la infancia. Sí, ya dijimos que este tipo de padecimiento se puede diagnosticar desde los 5 años de edad. Y se tiene un rango de diagnóstico inclusive hasta los 20. En el caso de Becker, como no es tan agresivo, tan rápida la destrucción muscular, esto complica el tratamiento. ¿Por qué lo complica? Bueno, pues porque en el caso de Duchenne, como es tan evidente la destrucción del tejido muscular, el diagnóstico y el tratamiento se comienzan a temprana edad. Desafortunadamente para los pacientes con Becker, como la destrucción es un poco más lenta, el diagnóstico se retrasa. Y eso hace que el paciente no reciba tratamiento luego que comiencen los síntomas, sino que puede ser diagnosticado inclusive hasta los 20 años de edad. Y están de acuerdo que el deterioro a los 20 años de edad ya va a ser muy importante. Y aparte, si no se le dio tratamiento a base de corticoides, pueden empezar las complicaciones, sobre todo de origen cardíaco. Nuestro paciente va a empezar a tener problemas o dificultades para deambular. Lo que platicábamos, va a tener caídas frecuentes, va a tener pérdida de la masa muscular, empieza a perder la capacidad de correr y de saltar. Son niños que normalmente brincaban de un lado para otro y de un momento al otro comienzan a dejar de jugar, empiezan a dejar de brincar, empiezan a dejar de hacer un montón de actividades, pues precisamente porque van perdiendo la capacidad de mover sus músculos. También vamos a empezar a ver que los pacientes poco a poco van a ser más dependientes del uso de algún dispositivo para poder desplazarse. Dijimos que pueden utilizar bastones, que pueden utilizar muletas y pues inevitablemente terminan utilizando silla de ruedas. Digo, el problema con las muletas y con los bastones es que si el paciente ya comenzó con deterioro de la cintura escapular, pues ya no va a tener la fuerza necesaria para poder cargar su peso utilizando estos dispositivos.
La enfermedad también afecta a los músculos cardíacos, como habíamos platicado. Van a empezar a sufrir cardiomiopatía dilatada y esta cardiomiopatía dilatada va a hacer que el corazón crezca, pero no porque crece se hace más fuerte. Ya dijimos que esto es como un globito. Si el globo está más y más estirado, las paredes del globo son más delgadas de lo normal y eso termina haciendo que el corazón, pues de forma inevitable, termine fallando. Va a haber problemas cognitivos, fatiga, dolor muscular, aumento de los músculos de la pantorrilla. ¿Por qué empiezan a crecer estos músculos? Bueno, comienzan a crecer como medida compensatoria de que si los músculos a nivel de la cintura pelviana y de los proximales a la pelvis no están funcionando, para evitar que el paciente se caiga, lo que empieza a hacer nuestro cuerpo es mandar más masa muscular a nivel de las piernas. Y eso va a hacer que se vean flaquitos de todos lados, pero que tengan unas pantorrillas prominentes. No significa que tengan más fuerza, significa que es un intento desesperado de los músculos por mantener este plano de bipedestación, este plano de sustentación. Va a empezar a tener pérdida de equilibrio, pérdida de la coordinación, problemas respiratorios y debilidad muscular a nivel de los brazos, del cuello y de otras áreas del cuerpo. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Les cierro sesión y les paso el enlace de la otra parte. No me tardo, estírense tanto.